Querétaro, historia y leyenda. Comenzamos. La leyenda. Querida Agustina, escribo esta carta desde la soledad de mi tienda de campaña. No sé si vayas a leer estas líneas, aunque la esperanza de lo que haga me consuela un poco. Justo hoy comenzamos el recorrido por la sierra. Los paisajes son preciosos, pero el camino muy pesado. No puedo esperar a que esto acabe para que por fin vengas a mi lado y podamos disfrutar de estos territorios fértiles y sus riquezas. Me despido por el momento. Tuyo siempre, Francisco. Prepárense, en cuanto lleguen los frailes, nos vamos. Esos padrecitos nunca se apuran. Mejor sería dejarlos. ¿Qué más quisiera? Pero órdenes son órdenes. Lo siento. Disculpen la tardanza, pero ustedes comprenderán que nosotros no tenemos experiencia en este tipo de cosas. No se preocupe, para eso estamos. Ahora seguiremos por todo este sendero, hasta llegar cerca del acantilado. Ahí vamos a comer. Francisco, tú vas adelante. Sí, mi capitán. Querida Agustina, te escribo de nuevo desde mi tienda de campaña. Todo está oscuro y en silencio, aunque es mejor que así se mantenga. Antes de salir, don Fernando de Tapia nos dijo que tuviéramos mucho cuidado porque los nativos de estos lugares son muy salvajes. Espero que los frailes sepan cómo oblarles y mantenernos a salvo. Tuyo siempre, Francisco. Estamos cerca, hoy llegamos al mentado Cerro de la Media Luna. Ahí haremos una parada. Hay una comunidad de indios chichimecos, a los que tenemos que compartirles la palabra del Señor y mostrarles la religión verdadera. ¿Cuánto calcula usted que tardaremos? Unas 3 semanas, para darle tiempo de llegar al grupo de frailes y soldados que salió después que nosotros. Está bien, tal vez nos alcancen. El terreno aquí está muy escarpado y tendremos que ir más lento. Por nosotros no hay problema, nos adaptamos a lo que ustedes digan. De nuevo Francisco va al frente. Aviso para todos, tienen que ponerse más atentos. Esta zona ya está poblada y puede que nos ataquen. Confiemos en Dios que no. Tenemos que retroceder. Hay nativos salvajes más adelante, listos para atacarnos. No me diga que lo asustan esos indios. No es que dude de nuestro armamento, señor. Solo pienso que sería mejor planear una estrategia. Eso es mejor que retroceder. Dividámonos en 2 grupos. El primero va solo y conmigo. El segundo va a cargo de Francisco y se llevan a los frailes. Andando, que se nos hace tarde. Querida Agustina, estos días han sido muy difíciles. Hemos tenido enfrentamientos con los nativos y varios de mis compañeros han muerto. Es más difícil de lo que esperábamos. Es cierto que nosotros tenemos mejores armas, pero ellos conocen de memoria el territorio que de por sí es difícil. Según lo que nos dijeron los frailes, todo es orquestado por un jefe chichimeco que no está dispuesto ni siquiera a negociar. Me urge terminar esto, me urge verte y saber que todo está bien. Tuyo siempre, Francisco. Francisco, ven acá. Necesito que te reúnas con todos y les digas que hoy llevaremos a cabo el plan que hemos estado trabajando. Pero capitán, los muchachos todavía no están listos. La emboscada estaba planeada para la semana siguiente. Lo sé, pero ayer los frailes me dijeron que han podido establecer contacto con algunos nativos y les revelaron la ubicación de su gran jefe. ¿Los frailes saben de esto? No, y no deben de saberlo. Ellos creen que hablan de Dios. Los indios van a dejar las armas. Me parece muy arriesgado desobedecer las órdenes que nos dieron desde allá. Gracias por su aporte, pero no recuerdo haber pedido su opinión. Yo solo lo digo para que lo considere, pero ya sabe que yo hago lo que usted me diga. Bueno, entonces en marcha. Hoy el gran jefe va a estar con su familia, así que será difícil capturarlo. Querida Agustina, no sabes todas las cosas que he visto. Ni en mis más remotos sueños lo hubiera imaginado. Ayer tendimos una emboscada al gran jefe chichimeco. El plan era solo capturarlo, pero justo cuando lo teníamos acorralado, lanzó a su mujer y a su hijo al barranco. Todos nos quedamos perplejos. Nadie avanzó, ni siquiera el capitán. Escuchamos el ruido sordo de sus cuerpos chocando con las piedras. Acto seguido gritó, primero muerto que esclavo, y se lanzó con ellos. No he podido sacar eso de mi mente. Lo veo hasta en mis sueños. Como sea, recibí tu carta. Mañana mismo me regreso con don Fernando de Tapia.
Te veo en un mes. El vecino. Buenas tardes, mi nombre es Marta. Mira, hablar sobre las leyendas en Querétaro y sobre del Cerro de la Media Luna. Mira, mi opinión es al respecto de que en verdad vinieron y arrasaron con la cultura que ya teníamos en México, en Querétaro en este caso. Y bueno, así sucedieron las cosas. Nos quitaron nuestra cultura, nuestras raíces, pero a pesar de todo eso las seguimos conservando. Gracias. Me llamo Pepe Arellano. De lo que he escuchado sobre la leyenda del Cerro de la Media Luna es que un indio chichimeca se aventó para evitar la evangelización de los españoles. Pues sobre eso tengo un conocimiento poco, pero sé que hay una frase que dice: cierren los ojos. Nosotros poseíamos la tierra, ellos la religión. Nos dijeron: cierren los ojos y oren, y cuando los abrimos, ellos tenían la tierra y nosotros la. Hola, me llamo Tani. Me pregunta sobre la evangelización. Yo leí que los indios se resistían mucho a la religión, a la española, que venían con Cristo y todo eso. Entonces lo que hicieron los indios fue que en el altar ponían sus ídolos. Entonces en el altar estaban los ídolos y los indios llegaban y alababan a sus dioses, no a los españoles, a lo que traían los españoles. Eso es una de las pocas cosas que les puedo platicar. Gracias. El historiador. Hablar de los pueblos chichimecas resulta especialmente complicado, sobre todo por la serie de prejuicios que han existido en torno a estos pueblos y que, bueno, se inician principalmente a la llegada de los españoles. De entrada, pues vamos a iniciar con el concepto. Chichimecas es un término genérico utilizado para designar a una serie de pueblos, una amplia variedad de pueblos que se establecieron en lo que fue definido por los investigadores como el norte de México, como una de las subáreas de Aridoamérica, que fue propuesta por Paul Kirchhoff. Se ha hablado de que en esta franja de territorio existieron alrededor de pueblos que mantuvieron como forma de vida principalmente la caza-recolección o la recolección-caza, dependiendo el énfasis que le daban a estas actividades de índole económico. Naturalmente que su forma de vida fue comparada con los pueblos mesoamericanos y se les consideró que eran portadores de una cultura entre comillas inferior. Por consecuencia, al ser considerados como inferiores y por la capacidad intelectual para desarrollar manifestaciones de cultura material, ser sedentarios, haber inventado la agricultura intensiva y demás, pues pasaron a ser relegados en términos de interés de los estudios que más adelante se realizarían sobre ellos. Otro de los mitos tiene que ver precisamente con que estos pueblos, al tener estas formas de vida, no desarrollaron manifestaciones de tipo simbólico y solamente se dedicaron a adorar básicamente los fenómenos de la naturaleza, cosa que resulta pues evidentemente falsa, ya que los estudios que se han estado haciendo de índole arqueológico han demostrado que estos pueblos conocieron la agricultura intensiva porque mantenían relaciones de intercambio con los pueblos agrícolas sedentarios, pero no la practicaron porque su forma de vida era diferente. Practicaron la agricultura de temporal en algunas ocasiones, también llegaron a elaborar cerámica, solo que pues, los tipos cerámicos eran más burdos en relación directamente a que precisamente los patrones de movimiento que llevaban, cambiando según la estación y proveyéndose de los recursos naturales, pues les impedían, digamos, elaborar tipos cerámicos refinados porque pues, finalmente los acababan dejando. Ejemplo de ellos también las figurillas o idolillos que han sido encontrados recientemente en el estado de Querétaro, pero que durante mucho tiempo han prevalecido. En consecuencia, insisto, estos pueblos al ser menospreciados por los investigadores
por los antropólogos y arqueólogos, pues fueron relegados, no se hablaba de ellos, la historia antigua de nuestro país los consideraba como inferiores, y por lo tanto, pues a partir de ahí, y al no profundizarse en los estudios, pues todo lo que se sabía de ellos partía directamente de las fuentes coloniales, que hablaban de que pues, eran pueblos bastante bárbaros en términos de las prácticas que hacían cuando guerreaban entre ellos o cuando se enfrentaban a los conquistadores españoles. Ciertamente fueron los pueblos que mayor resistencia presentaron a la dominación española. Su forma de vida, el conocimiento que tenían ellos de los diferentes nichos ecológicos les permitieron presentar una resistencia bastante exitosa, a tal grado que incluso en varias ocasiones infringieron sendas derrotas a las huestes españolas. Por consecuencia y derivado también de la persecución que hacían las autoridades coloniales, pues estos pueblos acabaron refugiándose en lugares inhóspitos, ¿no? Tan es así que se tiene la creencia de que llegaron a vivir en lugares agrestes, pero bueno, en realidad si consideramos que más bien fueron perseguidos y fueron despojados de las tierras en donde ellos llevaban este patrón de vida, uno pudiese explicar por qué ordinariamente se piensa que estos pueblos vivieron en las regiones más recónditas de la parte de la sierra o en el semidesierto, ¿no? Entonces, a partir de estas ideas, digamos, nuevas formas de interpretar el patrón de vida de los chichimecas, ha permitido suponer que su forma de subsistencia resultaba mucho más exitosa, mucho más eficaz que la de los pueblos sedentarios, en relación directa que precisamente disponían de formas rigurosas para apropiarse de los recursos sin depredarlos de tal manera que no se generara una situación de sobrepoblación que en determinado momento pudiese poner en riesgo su existencia al disponer de tales recursos, ¿no? Entonces, los pueblos que se piensa que existieron en lo que hoy es el estado de Querétaro, principalmente se manejan dos, que eran los chichimecas pames o los chichimeca jonases. Los chichimeca pame pues establecieron en una amplia zona de lo que es el estado de Querétaro en los límites actuales, que podemos definir como hasta el río San Juan, en el actual municipio de San Juan del Río, todo lo que es la parte central del municipio Querétaro, el Marqués, Colón, incluso Corregidora y Amialco. Y en las partes más norteñas pues encontramos a los llamados chichimecas jonases, que según se dice tuvieron formas de vida mucho más agresivas que las de sus contemporáneos pames. En realidad, pues podemos decir que estos dos grupos interactuaban de manera constante con los sedentarios del norte de Mesoamérica para el siglo XVI y también con otros pueblos asentados en la costa del Golfo o en la parte norte de lo que hoy es el estado de Guanajuato, San Luis Potosí. Recordemos que los chichimecas es un término genérico y agrupaba una cantidad impresionante de pueblos, ¿no? Entre los que puedo mencionar, aparte de los que ya dije, podemos mencionar los guachichiles, los guámares, los tecases, los chimpeses, entre otros, ¿no? A grandes rasgos, digamos que eso es lo que podríamos mencionar acerca de los chichimecas. En el estado de Querétaro, en la parte norte, en la sierra, existe un importante núcleo de población chichimeca pame, y aunque los chichimecas jonases no recuerdo que haya presencia, sin embargo es posible que tengan algún tipo de relación con los llamados chichimeca jonases que todavía quedan en el estado de Guanajuato. Entonces ahí sí hay un importante asentamiento y evidentemente pues, son portadores de una cultura milenaria, aunque su forma de vida ha cambiado ahora, pues la mayor parte de ellos son sedentarios, están plenamente ubicados, que se han establecido en asentamientos de tipo permanente, ya son sedentarios. De todas maneras comparten en sus rituales elementos que recuerdan sus formas de vida anteriores, en este caso pues el nomadismo. Claro, bueno, recordemos, cuando los españoles inician el avance militar acompañado del sometimiento religioso, pues en estos pueblos existían relaciones de intercambio que habían afianzado y que sobre todo aseguraban una comunicación pronta, ¿no? Entonces se van dando cuenta de que la avanzada española va sometiendo y va destruyendo los lugares de culto de los pobladores
agrícolas sedentarios, y entonces inician desplazos, flujos de migración de los sedentarios que tratan de escapar del proceso, y evidentemente empiezan a llegar a sitios que habían sido ya abandonados por ellos antaño, pero que ya estaban siendo ocupados por los pobladores nómadas. Entonces el intercambio de la información y sobre todo la visión que tienen acerca de lo que ya se está presentando, que no alcanzó a ser previsto por los agrícolas, entonces genera una serie de reacciones en las cuales los chichimecas, por llevar este patrón de vida nómada, seminómada, empiezan a organizar formas de resistencia mucho más eficaces que los españoles no pueden controlar del todo. Por consecuencia, los españoles tienen que destinar cada vez más recursos para someter a los chichimecas. Sin embargo, estos, por lo que he mencionado, pues empiezan no nada más a valerse de su conocimiento del medio, sino que también en algunos casos se apropian de las formas militares de los españoles, robando armas, robando caballos, aprendiendo a montarlos y estableciendo, digamos, tácticas que hoy se nos presentan como muy importantes de contrainsurgencia, como por ejemplo la táctica de guerrillas, que tiene que ver con emboscadas, que tiene que ver con cortar las vías de suministro y que tiene que ver con dispersarse inmediatamente después de un ataque relámpago. Prueba de ello es que diferentes historiadores que han estudiado el fenómeno de los chichimecas coinciden en mencionar que, aparte de ser excelentes conocedores de los terrenos que dominaban, pues también implementaron tácticas de resistencia bastante exitosas que se prolongaron durante siglos, y que pues, evidentemente para el caso de Querétaro, cuando sucede este proceso de sometimiento, los españoles debieron destinar grandes recursos para acabarlos, y empleando principalmente también el engaño y para cercarlos y para exterminarlos, ¿no? Fue la manera en cómo la corona subyugó a estas poblaciones, ¿no? Hubo otros pueblos, por ejemplo tenemos el caso no de Querétaro, sino el caso de la Nueva Galicia, en donde pusieron en jaque la existencia de la ciudad de Guadalajara, la cual tuvo que ser fundada en varias ocasiones, precisamente por los ataques de los chichimecas, que fueron sumamente exitosos, ¿no? Y tan importante fue, digamos, la resistencia que ellos presentaron, que se habla de que casi tuvieron que pasar más de 2 siglos para que de alguna manera los españoles se contentaran con mantenerlos a raya, pero no lograron derrotarlos del todo.